Hoy, 8 de marzo del año 2009, en este salón comunal de este edificio Agua Buena, vamos a platicar sobre un tema muy importante en la ciencia del autoconocimiento, como es el centro emocional negativo. Ante todo, quiero decirles que la máquina humana está constituida por 5 funciones psicológicas inferiores y 2 superiores. Esas 5 funciones psicológicas inferiores podemos y se llaman centros o cilindros de la máquina. Ellos cumplen una misión fundamental en la vida práctica de cada uno de nosotros. Esos centros son el centro intelectual, que está ubicado en la caja craneal, que es el centro que nosotros utilizamos para pensar. Un segundo centro es el emocional, que está ubicado en los plexos nerviosos y el corazón. Ese centro es usado por cada uno de nosotros para sentir, para nuestras emociones. El centro motor es el tercer centro y está ubicado en la parte superior de la columna vertebral de la espina dorsal. Y el cuarto centro es el centro instintivo, que está ubicado en la parte inferior de la columna vertebral. Y el centro sexual, que es el centro que está ubicado en nuestros órganos generadores. Estos son los 5 centros, cilindros o funciones fundamentales en la vida de cada uno de nosotros. No existe ningún acto de nuestra vida que no esté relacionado con esos 5 centros. Pero entre cada uno de esos 5 centros hay hoy día, como se encuentra en nuestra psiquis, cierto estado de desequilibrio. Por ejemplo, el centro intelectual dice una cosa y el centro instintivo puede decir otra cosa. Y eso trae en nosotros ciertos conflictos y ciertos problemas en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros nos podemos poner una cita, podemos decir mañana a las 6 de la mañana nos encontramos en tal lugar, pero nosotros no le hemos consultado al centro instintivo sobre la cita en mención, y puede ocurrir que llegada el día de mañana, a eso de las 5:30 que debemos más o menos levantarnos, el centro instintivo no quiera levantarse, se sienta muy cómodo allí y pues diga estoy cansado o tengo sueño, y en fin decimos no voy a ir a la cita, y por lo tanto pues no vamos. Pero el día anterior, cuando nos habíamos puesto la cita, habíamos afirmado que sí íbamos a ir. Entonces, esos son los diferentes conflictos y problemas que generan los centros. Como ellos están dentro de nosotros desequilibrados, entonces el uno dice una cosa, el otro se opone, el otro entra en contradicción y así sucesivamente. Más sin embargo, como la humanidad, la mayoría de la gentes no conocen su propia psiquis, su propia forma de pensar y sentir,
no caen en cuenta de eso. Y así se ha pasado toda nuestra vida. Entonces la gnosis va a enseñar, y está enseñando, y nos enseña cómo tenemos que equilibrar esos 5 centros para llevar una vida vivida intensamente, una existencia vivida de una manera inteligente. Así pues, que la finalidad es volvernos un hombre equilibrado, donde los 5 centros actúen al unísono, y no que uno actúe y entre en contradicción que otro, y así sucesivamente. Como dijimos en una clase anterior, los 5 centros tienen una parte positiva y una parte negativa. El centro emocional tiene su parte positiva y su parte negativa. Hoy vamos a hablar de la parte negativa del centro emocional. Nace un niño y en realidad pues viene con sus 5 centros, vamos a decir así, equilibrados. En el niño existe el centro emocional negativo, pero a medida que va recibiendo la educación que se le va dando, a medida que va recibiendo el ejemplo que le dan sus padres, el niño empieza a llenarse de emociones negativas. Y esas emociones negativas comienzan a tornar al centro emocional de una manera negativa. Así que necesitamos ir comprendiendo esta cuestión de equilibrar el centro emocional. Eso es muy importante, porque cada uno de nosotros somos gentes completamente negativas. Por ejemplo, una persona celosa tiene el centro emocional negativo en acción. Emocionalmente esa persona está desequilibrada. Hoy día los médicos saben eso ya, porque se está estudiando la psicología médica y sabemos a través de ellos que muchas enfermedades que tenemos y que padece la humanidad es el producto de las emociones negativas. Por eso los médicos recomiendan llevar una vida mesurada, una vida equilibrada, con el fin de impedir pues o de desarrollar ciertas enfermedades. Así que ya se relaciona la parte psicológica con las enfermedades del cuerpo físico. Una de las cosas importantes para equilibrar el centro emocional, para volverlo positivo, es saber seleccionar nuestras impresiones. Nosotros no hemos recibido pues esa ayuda o esa enseñanza de seleccionar nuestras impresiones. Entonces, las impresiones que vamos recibiendo se van llegando al centro emocional y lo van volviendo negativo. Esto de la selección de las impresiones lo podemos nosotros comparar con las cosas que vivimos en la vida práctica. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en este salón y allá hay un guardián, un portero. Consideramos pues que el portero no va a dar entrada a los ladrones, no va a dar entrada pues a alguna pandilla de rateros, de raponeros. Es decir, entonces si el portero no permite eso, nosotros por ejemplo permitimos que las impresiones negativas lleguen a nuestro centro emocional y nos causen daño. Nosotros somos gentes que vivimos en un mundo de emociones negativas y permanentemente pues estamos recibiendo impresiones que van al centro emocional y lo tornan negativo. La pregunta es, nosotros que nos creemos gente decente, culta,
¿Por qué permitimos que nuestro centro emocional se torne negativo? ¿Por qué permitimos que las emociones negativas de gentes que se interrelacionan con nosotros, o por qué vamos nosotros a ciertos espectáculos que están cargados de emociones negativas, siendo que eso va a causar un daño, un estrago a nuestro centro emocional, lo va tornando negativo? Eso lo vemos con los niños. Como les decía al comienzo de esta plática, los niños nacen sin esa parte emocional del centro negativo, pero que luego, con la educación que van recibiendo, va surgiendo la parte esa negativa del centro emocional. Pero observen ustedes algo: ¿por qué el niño se torna negativo? Porque lo que se le está dando como enseñanza escolástica no se corresponde en realidad de verdad con las partes autoconscientes o autoindependientes del ser. Entonces lo van llenando de emociones negativas, y el niño se va volviendo mentiroso, se va volviendo celoso, se va tornando pues malicioso, iracundo, y así poco a poco, a medida que por un lado está imitando las emociones negativas de sus padres, por otro lado va desarrollando esa parte emocional negativa. Porque es que en la casa el padre o la madre le dicen al niño: dígale al Señor que no estoy, ¿cierto? Entonces él va y dice esa mentira. Él está viendo a sus padres que le están mintiendo o que están mintiendo. Entonces, como secuencia o corolario, viene el niño a copiar eso más adelante, ya un poco más grande, un poco más desarrollado, empieza a mentir, que es la copia de sus padres, pero luego él comienza a sentir la mentira, a ver la mentira como algo que lo puede defender. Lo mismo hace con la ira. Él ve a sus padres y a sus mayores iracundos, y él pues comienza a imitar esas emociones de ira, y luego él siente ira y siente que esa ira es muy importante para él, porque piensa que cuanto más iracundo es, más lo van a respetar, y así sucesivamente con todas esas emociones, ¿cierto? Entonces, esas impresiones que recibimos y van a parar a la parte emocional, y luego se tornan en unas emociones negativas, o vienen como emociones negativas, realmente causan en nosotros mucho destrozo psicológico, muchas catástrofes. Prácticamente nuestra vida está regida por las emociones negativas, porque fíjense, nosotros hacemos un inventario de un día de vida. Ustedes esta noche pueden hacer un inventario de lo que ustedes vivieron hoy, y se dan cuenta que la mayoría de las cuestiones que se manifestaron en ustedes son emociones negativas, y que esas emociones negativas han causado desastres, catástrofes en nuestra vida, y las causan. Así que tenemos que poner mucha atención pues a esas emociones negativas, a ese centro emocional negativo. No permitir que las puertas se le abran a las emociones negativas. Uno siempre tiene que estar, como dijimos en la clase de ayer, en un estado de alerta, percepción, de alerta, de vigilancia constante en nosotros, para evitar pues que esas emociones negativas no nos sigan perturbando la vida, dañando nuestra existencia. Pero como decíamos, una de las cosas fatales es que esas impresiones negativas
se convierten más adelante en agregados psicológicos. Es decir, fíjense que no podemos con lo que tenemos, que fíjense cómo vivimos nuestra existencia, muy amargada, muy desgraciada, muy conflictiva, y tras de que no podemos con todo eso agregado psicológico que ya tenemos, constantemente estamos fabricando más yoes a través de nuestras emociones negativas, a través pues de estas impresiones que recibimos y van a parar al centro emocional negativo y se tornan pues en nuevos agregados, un nuevo elemento infrahumano. Entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Cómo tendríamos que proceder en nuestra vida diaria? Hemos dicho de que para que una persona cambie, tiene que sentir el anhelo de cambio, porque a nadie lo pueden cambiar por compulsión, a la fuerza. Uno, si va a cambiar su psiquis, su parte psicológica, tiene que hacerlo, obviamente, de una manera muy, dijéramos, libre. Nosotros no le podemos imponer a los demás un cambio, una transformación. Eso tiene que surgir de lo más profundo de nosotros, tiene que surgir de lo más profundo de nuestra psiquis, el anhelo de cambio. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? ¿Qué ayudo psicológico, qué práctica podemos utilizar para seguir impidiendo que las emociones negativas sigan formándose entre nosotros en más agregados psicológicos que despedazan más y más nuestra existencia? Es obvio que lo primero que tenemos que hacer es no abrir las puertas a las emociones negativas de nosotros y de las otras personas, pero observen que tenemos que tener anhelos de cambio, porque una persona que le gusta el chisme, por ejemplo, no quiera cambiar, ¿cómo puede cerrar las puertas a esas impresiones, a esas emociones negativas del chisme? Si le gusta, si no se está dando cuenta el daño que le está procesando en su psiquis, los problemas psicológicos que se le están creando a esa persona. Ahora, una persona que le gusta la mentira, que por todo miente y que busca la mentira como un refugio, como una salida a ciertos problemas que tenga. Entonces, si esa persona no ve el daño que se está haciendo con esas emociones negativas de mentira, no puede cambiar. Así que la persona tiene que ser espontánea, tiene que ser libre para poder cambiar, darse cuenta que él está ocasionando a su psiquis esas emociones negativas. Porque yo le puedo decir, mira, las emociones negativas producen monstruos. Todos esos niños que ustedes ven allí que nacieron con algunos desperfectos en el cuerpo físico, algunas distorsiones de los sentidos, que nacieron con un pie o que nacieron con una mano de 6 dedos, o que nacieron con problemas cerebrales espantosos, terribles. Yo le puedo decir, miren, ese es el karma, esa es la consecuencia de una persona que en vida anterior, en pasada existencia, fue completamente mentirosa. Ustedes podrían aceptar eso, o tal vez lo más probable es que no lo acepten por la cultura que ustedes tienen, ¿cierto? Pero resulta de que eso puede ser una verdad. Pero si ustedes no quieren dejar la mentira, si ustedes toman la mentira como una realidad para defenderse, para quedar bien, quiere decir que no tienen como un anhelo espiritual, un anhelo de cambio. Entonces no podrán cambiar nunca, ¿cierto? A pesar de que se le esté diciendo una cosa, se le estén poniendo ciertos ejemplos, o se le esté, dijéramos, dando una enseñanza, pero ustedes continúan con esa
no ganas de cambio. Entonces, es obvio de que primero tenemos que darnos cuenta del desastre que están ocasionando las emociones negativas de entre nosotros. Viéramos los celos, son emociones negativas terribles. Los celos, ¿cuántas personas hoy en día no están en el panteón por los celos? ¿Cuántos hogares destrozados no existen hoy día por los celos? ¿Cuántas víctimas y victimarios, miles de millones de gentes por los celos? Son emociones negativas. Y se le está diciendo a la gente, miren, los celos son unas cosas absurdas que no deben existir, porque hay muchas clases de celos, ¿cierto? Están los celos pasionales entre los enamorados, están los celos de amigos, los celos de religiones, los celos de hijos hacia los padres, etcétera. Son tantas las formas de celo. Sin embargo, pues los celos son algo desastroso, son emociones negativas, tornan al centro emocional muy negativo. Y los celos son una cosa que se ciegan. No, la persona quiere dar como una implicación y para eso el celoso dice eso es así, y ahí se cierra completamente. Pero nosotros podemos impedir que los celos causen estragos en nuestro centro emocional. Y si esos celos no le causan estragos a nuestro centro emocional, nuestra vida va a cambiar. Nosotros podemos comprender, bueno, sí, existe una cosa que se llama apego, y uno se apega a una persona, y cuando cree que la va a perder, entonces se aferra más a esa persona, y vienen los celos. Pero si empezamos a hacer ciertos análisis, uno nació solo. El ser que nosotros queremos nació solo, ¿cierto? Bueno, pero ahora siento celos. Tenemos que comprender que algún día uno de los dos nos iremos de este mundo, nos marcharemos de este mundo y nos marcharemos solos. Entonces, ¿dónde está el problema? Nada, que hay unos celos, hay unas emociones negativas que nos amargan la vida, nos amargan la existencia. Y ahí le abrimos las puertas y eso es algo muy grave, ¿cierto? Entonces debemos saber seleccionar las impresiones, abrirle la puerta a las impresiones positivas y cerrársela a las impresiones negativas. Eso es fundamental, aprender a seleccionar impresiones. Así como ustedes seleccionan los alimentos, ustedes pueden seleccionar ciertos alimentos. Dice, esto no lo como porque me causa problemas de colesterol, esto tampoco lo como porque me causa ciertos problemas. Así también nosotros tenemos que seleccionar las impresiones. A la larga, ya lo habíamos hablado acá, la máquina humana se alimenta de tres cosas muy importantes, que una, la comida, que es el alimento ordinario, dos, el aire, y tres, las impresiones. Luego, pues, de esos tres alimentos, las impresiones son el alimento más importante. Porque fíjense, uno puede dejar de comer una semana, 15 días, y hay faquires que hace 6 meses no comen y no se han muerto. Hay personas que pueden dejar de respirar 4 minutos, con cierta práctica llegan a 5 y 6 minutos. Pero nosotros no podemos dejar de recibir ni una fracción de segundo impresiones, porque inmediatamente quedamos fulminados. Así que nosotros tenemos que ir comprendiendo, si queremos cambiar de verdad, que las impresiones son el alimento más importante, y que siendo el alimento más importante tenemos que seleccionarlo, porque uno no va a comer alimento contaminado, alimento podrido o alimento no bien cocido, ¿cierto? Porque sabe que pone en riesgo la existencia del cuerpo físico. Uno no va a respirar aire pesado, contaminado.
porque sabe que le puede venir una cantidad de enfermedades incurables. Entonces, si uno tiene en cuenta seleccionar el alimento ordinario, seleccionar el alimento aire, también tenemos que tener en cuenta saber seleccionar las impresiones, que son el alimento más importante de esta fábrica de 3 pisos como es el cuerpo humano. Así que tenemos que seleccionar las impresiones. Hay que saber andar con personas que tengan emociones positivas, que nos traigan emociones pues extraordinarias. Y hay que apartar un poco, separarnos un poco de personas que nos traigan emociones negativas. Eso lo vamos comprendiendo a medida que vamos captando pues que las impresiones son el alimento más importante de la fábrica de 3 pisos. Uno, como andaba por ahí con ciertas amistades que obtenían emociones negativas, pues uno se fue tornando negativo, ¿cierto? Andaba con gente mentirosa y después comenzó a imitarla. Andaba con gente iracunda, con gente celosa, con gente envidiosa, con gentes perezosas. Y bueno, se tornó negativo. Pero todo eso es a costa de las impresiones negativas, porque no las sabíamos seleccionar. Que hay un chisme, nosotros le abrimos la puerta. Ay, ¿qué le pasó a fulano? ¿Qué dieron de fulano? ¿Cierto? En vez de cerrar las puertas a esas emociones, no quiero saber nada